Tenemos acá con nosotros en nuestros estudios a Claudio Girardi, titular de la bancaria. Gracias, Claudio, por venir estos minutos. No, gracias a ustedes por la invitación, nuevamente. Bueno, enero de paritarias, nuevo gobierno, otro símbolo distinto a nivel nacional, declaraciones del ministro que ya hemos hablado con varios dirigentes gremiales y sindicales. Preocupan los dichos de Alfonso Pratgay, del ministro de Hacienda, sobre todo vinculado a ese 25 que fue el número que tiró el ministro. ¿Cómo estás viendo estos primeros días y cómo se prepara la paritaria en tu sector? A ver, primero lo hemos charlado en CGT y salió un documento esta semana que enmarca más allá del gremio bancario, ¿no? Preocupados porque todas las medidas que tomó el gobierno nacional a partir de diciembre no tienen ninguna que ver con favorecer a la clase trabajadora y su salario y sus puestos de trabajo. Al contrario, en la mayoría las perjudica, no solo en salario, sino en estos despidos masivos. A ver, que se haga del Estado un control nos parece sumamente bueno. Ahora, que primero te despido y después te pregunto si trabajás, me parece que es un error total. Preocupados porque en realidad lo que se intenta hacer es enfriar la economía. Ya se sacó plata del mercado y se pusieron bonos, lo cual va a haber menos circulante, por ende la gente compra menos. Y si compra menos va a haber gente en la calle, porque hay alguien que deja de vender. Desde una artesanía hasta un electrodoméstico o un vehículo. Entonces digo, algo que mueve el mercado interno. Segundo lugar, hay medidas que ya tienen carácter de lo que fue, sobre todo la década del 90, de un liberalismo económico, de proteger a determinados sectores, pero la clase trabajadora que sea la que pague el costo, digo, tanto activos como pasivos. En eso, en el medio, los formadores de precios que tomaron los últimos días de gobierno de Cristina Fernández y los primeros del nuevo gobierno y aprovecharon y remarcaron precios. Y son pocas empresas, son 15 o 20, sobre todo aquellas que forman los precios de los alimentos, los artículos de limpieza personal y los artículos de higiene para el hogar, que son tres cosas que el trabajador y su familia consumen mucho, ¿no? Entonces digo, preocupado por eso y bueno, y la situación de preocupación porque, a ver, si se intenta generar una baja de inflación, primero, para poner una discusión de salario tenemos que tener un número del índice que no lo vamos a tener. Plantearon gran parte del año en curso sin datos oficiales. Lo segundo es, nadie le pone freno, es decir, dijeron no vamos a hacer moreno, pero liberaron los aumentos de precio y nadie los modifica. Digamos, a ningún empresario usted le va a ir a decir, formador de precios, por favor baje los precios y luego al mañana siguiente va a encontrar que los bajó. Si usted no ejecuta una serie de medidas. A los empresarios no le puede hablar con el corazón, le tiene que hablar con el bolsillo, o con cosas que sean concretas. Así que preocupado, pero seguramente dispuestos a cuidar lo conseguido hasta ahora e ir por recuperar derechos, fuente de empleo y puesto de trabajo. ¿Qué número manejan ustedes? No, mire, el gremio bancario usted me habrá escuchado, por lo menos desde que uno es secretario general hace 5 años, cuando conduje la interna del Banco de Santa Fe. A nosotros no nos gusta tirar números, nos gusta ir a discutir sobre la mesa cuestiones concretas y ir por lo que ha sido. Mire, el gremio bancario del 2003 a la fecha, al 2015 inclusive, solamente un solo año perdió poder adquisitivo, que fue el 2014, que fue esa devaluación que se hizo y ese año en enero, y que hemos perdido todos los argentinos poder adquisitivo. El resto lo fue ganando. Es más, el año pasado, a partir de la ley de paritarias, pudimos discutir una parte del artículo 14 bis de la Constitución, que es la distribución de las ganancias de la empresa hacia los trabajadores. Fue el primer gremio del país, si no me equivoco. Hay otro gremio que lo tiene, sí, pero no para todos, sino para un sector. Exacto. Entonces digo, nosotros lo hicimos para los 103.000 trabajadores bancarios del país, hicimos una escala 1, 2, 3, 4, según cuánto gana el trabajador, se divide en 4, mensual, y se homologó, lo cual eso a nosotros nos deja en una muy buena posición hacia futuro. Me parece que es necesario remarcar esta situación, digamos, son trabajadores que están participando directamente de las ganancias de una empresa. No es algo menor en la historia de los trabajadores del país. No, pero además armamos una fórmula. Digamos, la idea de la fórmula no era para sacarlo por el año 2015. La fórmula era, si ganan poco vamos a cobrar menos, si ganan más vamos a cobrar más, si ganan lo mismo cobramos el mismo porcentaje que el año 2015. Esa fue la idea de armar una fórmula que se hizo desde la conducción nacional del compañero Palazzo y que hemos apoyado las 53 seccionales y todos los congresales en los diferentes órganos de la bancaria. Entonces no hay número, vuelvo a la pregunta. No, nosotros lo que queremos ¿Un 25% está bien?
A ver, nosotros queremos mantener el poder adquisitivo. Con un Entonces, 25% lo mantienen el poder adquisitivo. pero yo no sé qué va a pasar en febrero. La verdad que no soy adivino. Digo, hoy las medidas macroeconómicas están vistas para sacar las retenciones a determinados artículos industriales, o a la mayoría, a todo lo que sea la industria, menos la soja, que la soja se le bajó al 5% como primer año, a una, a ver, yo lo quiero decir concreto, a una devaluación para lo que vende un ojo y una equiparación del dólar oficial para lo que ven con otro ojo, pero subió el dólar, digamos, oficial, y eso repercutió en los precios. Entonces digo, nosotros lo que no queremos es perder poder adquisitivo, y que tampoco se nos ponga la espada en el pecho para decirnos, o es salario o son puestos de trabajo. Entonces digo, preocupados por fuentes de trabajo que se están perdiendo, el caso de Sol hoy, digamos, había un equilibrio que se había armado del Estado Nacional para mantener esa fuente de empleo, hoy a la quiebra es una preocupación, y me parece que estas son las cuestiones que hay que verlas, digamos, si la economía cierra a partir de desocupación, me parece que nos estamos equivocando del camino, volvemos a la década 90, y esto termina en un escándalo social en la calle. Mire, nadie se muere de hambre sentado en su casa esperando la miseria para él y su familia. Todo el mundo va a salir a la calle a protestar. Entonces digo, nosotros los dirigentes sindicales estamos obligados, por eso nos dedicamos a esto, a mantener las fuentes de trabajo, los puestos de trabajo y el poder adquisitivo. Y por eso vamos. Y la verdad que el país seguramente necesita cambio y se han cometido errores. Pero los errores cometidos en el pasado no tienen que ser agregados a nuevos errores que pagamos, los jubilados y los activos de la clase trabajadora, que somos una inmensa mayoría. A ver, impuesto a las ganancias. Un error que vino cometiendo el gobierno de Cristina Fernández, de no resolverlo, de agravarlo. La promesa de los dos candidatos que pasaron al balotaje fueron precisas. Gana Macri, no cumplió hasta ahora. Veremos en marzo. La verdad que yo no le doy cheque en blanco a nadie. Sí el tiempo necesario para que un presidente, un gobernador o un intendente, cuando es nuevo, pueda armar un andamiaje legal que le permita generar una cuestión de nuevas herramientas para producir cambios en economía, en lo que corresponda. Pero la verdad que uno se prepara desde el lado gremial mucho más para la lucha que para los festejos. Entonces digo, nosotros como trabajadores bancarios, por la pregunta específica que nos hacían, vamos a ir por eso. Si hay empresas que ganan mucha plata, que son los bancos, y del 2003 a la fecha han ganado fortuna, es porque hay 103.000 trabajadores bancarios que ponemos el trabajo día a día, y por eso queremos un buen salario y buenas condiciones de trabajo. Pero esa es la discusión del futuro. Esperemos que algunos errores cometidos por el gobierno de Macri se corrijan y podamos sentarnos en una mesa de discusión a un debate que sea importante. Siempre se intentó poner un techo. Siempre. Porque no es la primera vez que un ministro, sí de esta forma que lo dice, y sí de una forma un poco amenazante en el sentido que si se discute más salario se pierden fuentes de empleo, que es lo más preocupante. Pero bueno, nosotros somos dirigentes sindicales y no vamos a pedir el aplauso de algunos, vamos a ir a luchar porque creemos justo para la clase trabajadora. Y se lo dice a alguien que proviene del Partido Justicialista y que en el año 2015 le hicimos 12 medidas de fuerza a Cristina Fernández por el impuesto a las ganancias. Entonces nos da autoridad moral y política institucional para salir a pelear ahora. Digo, no es que lo hacemos ahora porque es Macri. Digo, es de público conocimiento las medidas que ha hecho la Asociación Bancaria en forma permanente. Como hemos festejado lo que recién hablábamos de la distribución de las ganancias, también hemos criticado el impuesto a las ganancias. Ayer sentado ahí mismo Jorge Hoffman hablaba de posibilidades de que, bueno, si es 25%, que se discuta paritaria en menos tiempo, en vez de un año. ¿Cabe esa posibilidad para los bancarios según su experiencia? Nosotros no nos vamos a cerrar a ninguna discusión. Los últimos 10 años la bancaria, como vencen las paritarias el 31 de diciembre, hacía un preacuerdo por enero, febrero y marzo con un monto fijo para todos. Y a partir de ahí, cuando llegaba marzo, abril, con la claridad del país más concreta, empezábamos a discutir salario. Cuando fuimos este diciembre, bueno, se dio el cambio de gobierno, no puede ser entendible. Se hizo una nota tomada, se fue el 10 de diciembre, se le hace una nota al nuevo ministro, se nos convoca, piden tiempo. Bueno, nosotros ese tiempo dijimos, nosotros vamos a esperar, vamos a retomar el diálogo el 20 de enero, pero hubo una devaluación y hubo un aumento de precio desmedido entre noviembre y diciembre,
y queremos recuperar poder adquisitivo. Sacamos un bono para todos los bancarios de 5.500 pesos remunerativos, 4.500 de bolsillo aproximadamente, mientras esperamos el 20 de enero de sentarnos. Pero a ver, nunca nos hemos cerrado a la discusión, como tampoco vamos a aflojar si hay que salir a hacer las medidas de fuerza que corresponden. Ojalá, como todos los años lo decimos, podamos lograr un acuerdo salarial conveniente para los trabajadores en el marco de la mesa del diálogo. Si no, será la lucha. Héctor. Pensaba en eso que planteaba Sergio recién y Claudio también, de la posibilidad de los trabajadores de participar en las ganancias. No guarda relación con el famoso PPP de los bancos cuando eran estatales y se privatizaron un porcentaje que quedaba dentro del régimen de propiedad participada. No. Le voy a dar ejemplo. Yo soy trabajador del Nuevo Banco Santa Fe. El Nuevo Banco Santa Fe es una empresa privatizada. Claro, el ex banco provincial tiene un programa de propiedad participada activo, muy poco funciona en el país. Nosotros somos accionistas de la empresa, tenemos un 6,69% del Banco Santa Fe es de los trabajadores. Las acciones son onerosas, es decir, hay que comprarlas, hay que pagarlas, y tenemos un director titular, un director suplente, un síndico titular y un síndico suplente en el directorio del banco. Hace 4 años que el Banco Central no permite la distribución de dividendos de los bancos, por ende no cobramos dividendo, pero una vez que se permita, el 6,69% de distribución de dividendos es para distribuir entre los trabajadores. ¿Cómo se distribuye? Por ley de sociedades. Una acción... ¿Acciones clase A o clase B? Clase B. Clase B. Pero se dividieron en 3. La inmensa mayoría estamos en una sociedad anónima de trabajadores, después quedó un fideicomiso, después accionistas sueltos. Pero ya la sociedad anónima ya tiene más del 5% de acciones, lo cual nos permite tener un director, que siempre hemos tenido. Y discutimos ahí muchísimas cuestiones con director. Diferente es, en el mismo banco, por este acuerdo de la bancaria, también tenemos distribución de ganancias. Entonces digo que se cobró, igual que todos los trabajadores bancarios, en 4 escalas, digamos. Escala 1, 2, 3 y 4, más gana el trabajador, más le toca en la distribución de las ganancias que hace la empresa. Y aclaro, porque por ahí confunde. Una cosa el impuesto a la ganancia que pagan los trabajadores, claro. Y otra cosa la distribución de ganancias, claro, que yo escucho la mayoría de los constitucionalistas hablar de la Constitución, pero el 14 bis, se ve que esa partecita no se acuerda mucho de defender los derechos de los trabajadores. Nosotros logramos, ya que nunca se reglamentó, aplicarla y reglamentarla, y cualquier convenio colectivo, cualquier resolución que uno saca en el Ministerio de Trabajo, una vez que se homologa, tiene fuerza de ley. Por lo tanto, lo nuestro tiene fuerza de ley igual que un convenio colectivo. Lo que pasa es que vos hablabas, hacer la distinción del impuesto a las ganancias porque se aplica sobre el salario, ¿no? Hay que aclarar a la gente. Claro. Lo que planteabas vos al principio, que este gobierno... El artículo 4 del impuesto a la ganancia se aplica a los salarios. Claro, y eso es lo que ustedes ven mal, digamos. Muchos sindicatos. A ver, vemos mal porque, un trabajador, esto está a un decreto del 2013, después hubo 2 modificaciones, la última para mí un parche. Pero el 2013, mínimo imponible, básicamente. A ver, el 2013, un trabajador que cobraba 15.000 pesos brutos, es decir, 13.000 y pico de bolsillo, pagaba impuesto a las ganancias. Hoy un trabajador que cobra arriba de 25.000 pesos paga ganancias seguro, pero además como las alícuotas, que son aquella famosa escala, se congelaron en el año 2000 y los salarios aumentaron por lo menos 20 veces, es decir, todos pagan la mayor alícuota, porque los primeros 10.000 pesos usted pagaba el 9%. Hasta 20.000... Eso es machinea todavía, digamos. ¿Sí? Usted paga 20.000 y la diferencia entre 10.000 y 20.000 paga el 14. Los primeros 10.000 pagan el 9. Pero resulta que, como no se modificó eso, todos estamos pagando el 35%. Si un trabajador que gana 25.000 pesos brutos paga lo mismo que una multinacional, el 35%. Me parece que es lo mismo. Entonces digo, nadie de los trabajadores, no es que no somos solidarios, pero esto es un sistema que en realidad come sueldo. Y mire, claro. En los bancarios nos pasa esta doble situación. Yo voy a dar un ejemplo que pasó en el mismo Banco Santa Fe, que puede pasar en cualquier banco, no es por la empresa. Un trabajador auxiliar cajero, primer mes de sueldo nuevo, cobra 600 pesos más que su propia jefa, que tiene 20 años de antigüedad, que tiene 25 pesos a cargo. Claro, pues digo, con el no solo que te toca el bolsillo, sino que además nos rompe la carrera bancaria. Porque cuando usted agarra un cajero y dice, usted anda muy bien, se quiere ir de tesorero ver y dice, no pierdo plata. Entonces le está pasando a las empresas que no está encontrando gente. No solamente en el sector traslade. bancario pasa No, pasa en otras empresas. Pasa en otras empresas, Yo también otros gremios también. les cuento bancario porque uno lo conoce a fondo. Si nos está rompiendo la carrera bancaria y, a ver,
En empresas metalúrgicas importantes, digamos, me toca conducir a CQT y hablo con todos los secretarios generales. Claro. Cuando hablo con el compañero Ortiz Dragón, a ver, les cuesta que algunos trabajadores hagan hora extra porque la cambian por ganancia. Así, mira, voy a trabajar el sábado. Entonces le dice a la patrona, a la señora, mira, voy el sábado toda la mañana a trabajar, pero en vez de traerte un poco más de recursos a la casa para mejorar nuestra calidad de vida, se lo aporto al Estado. Nadie deja de ser solidario. Lógico. Pero a ver... ¿Y se paga mucho en negro la hora extra por eso? ¿Cómo? ¿Existe la posibilidad en los bancos de pagar en negro la hora extra? No, los bancos no pagan en negro. Los bancos tienen otras cosas que hacen, pero no pagan en negro. Porque en otros rubros Claro. sí pasa esto, que Sí. se acuerda con el patrón el pago en negro de las horas extras para Y mire, zafar de ganancias. eso se acuerda es una forma. También conozco muchos empresarios que evaden. Entonces digo, yo no sé si se acuerda. Digo que hay muchos empresarios que cuando uno compra en un comercio y permanentemente no emite ticket, seguramente tiene trabajadores no registrados, porque no puede justificar 10 empleados si los ingresos son pocos. Entonces digo, yo no sé si pasa eso. Digo, a mí me parece que que fue un error caro. Yo siempre digo que la no modificación de ganancia fue uno de los puntos por los cuales se perdió por parte de Daniel Scioli y la Presidencia de la Nación. Porque están pagando 1.200.000 trabajadores y todo el mundo, la mayoría de las casas tienen un promedio de 2 votos. Y estamos hablando de más de 2 millones de votos. Entonces digo, sin extenderme y meterme en otro camino que no tendría problema por meterme, me parece que no es el momento, se hubiese podido corregir y no rompe la economía. Pero bueno, son los errores que se cometieron, nosotros lo hemos planteado como gremio bancario en forma permanente, y me parece que tenemos que ir a otro nuevo impuesto que no sea ganancia, porque el salario no es ganancia, ese es el fondo de la cuestión. El salario no es ganancia, es para el sustento de la familia. Entonces digo, a lo mejor hubiera que generar un nuevo tributo y que sueldos de arriba de un monto empiecen a pagar algún tributo superior, porque también hay que decirlo, los sueldos tienen un tope de descuento de jubilación. Entonces digo, cuando usted supera los aproximadamente 44.000 pesos, el monto de jubilación no sube, se mantiene ese monto. Entonces digo, es probable que cuando esto vuelva a la idea... ¿Quién generó este impuesto? Fue Juan Domingo Perón. ¿Por qué lo generó? Porque los que ahora se llaman CEO de las empresas, los gerentes generales, sobre todo las multinacionales, que cobran 1, 2, 3 millones de pesos por mes, no pagaban más que lo que pagaba por ley. Entonces, para ser solidario, pero eso correspondía al 0,1% de los trabajadores. Y hoy estamos hablando que lo pagan 1.200.000 trabajadores. Entonces digo, me parece que eso hay que corregirlo, no hay que tener miedo. Me parece que el peor error que puede cometer Macri es no tener una mesa de diálogo concreta con el movimiento obrero, que representa la inmensa mayoría de los trabajadores de la República Argentina, y que creo que siempre hemos aportado buenas ideas más allá de los gobiernos, y que se maneje respecto del Congreso y la ley, que es lo que uno permanentemente reclama desde los que nos gusta manejarnos con la Constitución y con la ley. Parece que a través del Congreso tiene las herramientas necesarias y el Congreso de la Nación no lo ha demostrado que es opositor. Teniendo mayoría al Frente para la Victoria, le dio la opción de tener los dos presidentes, el presidente provisional del Senado, donde es amplia mayoría del Frente para la Victoria, y el presidente de la Cámara de Diputados. Entonces digo, no arrancó siendo el Frente para la Victoria opositor en ese sentido. Digo, me parece que tiene que ir al Congreso, discutir en el Congreso, que es donde nos sentimos representados todos los ciudadanos del país. Todo, claro. Claudio, gracias por venir. No, gracias a ustedes por la invitación. Y bueno, ya que acá se tocó un tema de inundados, también decirle que el movimiento obrero, la CGT Regional Santa Fe, está haciendo una colecta también como un sector más, y que bueno, a partir de la semana que viene, primero vamos a hacer un reparto de lo que estamos consiguiendo para trabajadores de algunos gremios que están inundados, y como hay más cosas de las necesarias para esos compañeros conseguidas, también vamos a ir a sectores de barriadas donde están inundados, sobre todo a la vera de la ruta, a dar una respuesta como alguien más. Bueno. Y sobre el hecho solidario. Nosotros, si no concebimos lo solidario, no se puede entender el gremialismo. Y la verdad que escuchaba recién a una banda que se haya encargado de eso, me parece sumamente bárbaro, que de diferentes lugares seamos solidarios, porque nos va a salvar. Entre todos, hay que hacerlo entre todos. Entre todos, organizado y transparente. Sin duda. Nosotros sin duda. tenemos una forma de siempre escribir en un papelito, mostrarlo. Ustedes son interlocutores con la gente, porque la solidaridad se puede romper cuando no hay confianza. Entonces digo, si hay confianza y la gente confía en lo que dona o lo que aportan instituciones y le llega a la gente, se va a seguir construyendo en solidaridad. Nuevamente, gracias.